La marcha de Real en el Club Atlético Belgrano de Córdoba dejó mucha incertidumbre sobre quién va a ser el nuevo director técnico del club. Claro está que como también se dijo, como también hablé en el video pasado, que cuando viene un técnico nuevo, o cuando está en duda en realidad esa llegada de un nuevo director técnico, siempre el director técnico de la reserva es el que se hace cargo. En este caso, claramente, otra vez fue el Beto Fernández. Se estuvo hablando mucho, sin ser oficial nada, sin haber llegado a ningún tipo de acuerdo, sobre tres posibles candidatos. Yo quería dejar justamente mi opinión con respecto a eso y de ver quién es el que mejor se adapta a Belgrano o quién es el mejor o el que quieren, o que básicamente suena mucho más para ser el reemplazante justamente de Real, no de Beto Fernández, en Belgrano. Poniendo en cuestión que yo había puesto sobre la mesa que se discuta esa posible continuidad, ¿no? del veto. Claramente está que para mí no va a pasar eso, justamente por una cuestión de que la reserva necesitan técnico, el veto está bien en reserva, lo quieren en reserva, y no creo que haga falta, ¿sí? Pero justamente por el rendimiento que hizo en San Lorenzo, cuando hay un técnico que conoce a los jugadores, o que es el club, las cosas salen un poquito mejor. Entonces por eso no estaba tan loco que pueda o no estar Beto Fernández en el banco de suplentes de verano en la primera, ¿no? Una de las personas, en realidad no una de las primeras, sino que voy a nombrar las tres de una. Los nombres en incógnita que estaban justamente eran Ernesto Zelinski, Pablo Lavallén y Carlos Tevez. Algo raro justamente este último nombre, ya voy a dar mi opinión, ya voy a también basarme un poco en lo que dice la gente sobre el Apache. Pero el ruso Zelinski y Pablo Lavallén son dos personas que han estado justamente, ya han tenido un ciclo en el Club Atlético Belgrano de Córdoba. Me gustaría arrancar claramente por el primero, por el ruso, por Ricardo Zielinski. Que a ver, yo quiero que a todo esto quede claro una opinión personal mía, que a veces también es compartida con otros, porque lo he escuchado, y porque claramente lo hemos visto, de que a veces sale mal, la mayoría de las veces, y muy pocas veces sale bien. ¿A qué me refiero? Estoy hablando de los segundos ciclos, ¿sí? Yo estoy hablando de los técnicos que agarran el club por segunda vez. Hay casos en el fútbol argentino que han ocurrido. Por ejemplo, pasó con Carlos Bianchi cuando agarró Boca en el 2013, un Boca que dio asco, que fue pésimo y que terminó último en ese torneo, creo que el final del 2013. Otro caso que es muy reciente es la vuelta de Marcelo Gallardo a River. A ver, sigue siendo que River está levantando, pero lo que demostró después de Michelis y que Gallardo se hizo cargo nuevamente del plantel, terminó siendo más una cuestión de que al fin y al cabo era lo mismo. Que a De Michelis lo culparon un montón, que no tenía plantel, de que jugaba mal, y cuando llegó Gallardo terminó haciendo lo mismo y justamente termina quedando eliminado en semifinales de una manera insólita frente a Atlético Mineiro. Con Talleres pasó algo más o menos parecido. Lo que pasó es que volvió el cacique Medina, que también es muy reciente su ida del club. Se fue Cacique Medina, llegó Gandolfi, se fue Gandolfi y, y vino. ¡Ay! Se me fue el nombre ahora. No sé por qué. Me estoy como medio bloqueado. El cacique Medina volvió. Acuérdense que el cacique Medina tuvo un paso por Vélez, ese Vélez que fue semifinalista de la Copa Libertadores de América, eliminaron a Talleres justamente en semifinales. Y casi que Medina como que al principio le costó levantar un poco el rendimiento, sí, es cierto que al principio le costó un montón. Y ahora lo dejó segundo a Talleres de Córdoba, porque acaba de ganarle, ganó hoy justamente con Huracán. Pero eso no va al punto, a lo que quiero llegar. El ruso Zelinski, para mí, obviamente desde que yo soy hincha, fue el mejor técnico que tuvimos por escándalo en Belgrano en estos últimos 10 años. Creo que no hay nadie que nos haya dado tantas alegrías como nos dio el Belgrano del ruso Zelinski. A igual a ver, hay que entender que el Belgrano de esa época, de ese tiempo, era el mejor Belgrano que a mí me tocó ver.
para no decir que es el mejor veterano de la historia. ¿Y por qué digo el mejor veterano de la historia? Justamente por lo que logró. Hizo una hazaña histórica frente a un River que lo elimina y lo manda a la B, justamente. Ese es el ascenso histórico que hace. Y claramente es importante lo que logró. Claramente lo clasificó por primera vez a una Copa Internacional, hablando de la Sudamericana. Y el ruso Zelensky ha dejado muchísimas alegrías y ha ido por la puerta grande del club. ¿Qué pasa ahora? Hay que ver realmente si el ruso Zelensky se adapta o no se adapta a este Belgrano actual. También hay que ver si es lo que el plantel que tiene, el planteo de juego que tiene Zelensky es lo que quiere Artime también lograr. Hay que ver la relación que tienen ambos, si se llevan bien, si se llevan mal, y ver realmente qué es lo que al fin y al cabo conviene o no conviene. A ver, el ruso Zelensky para mí de los tres candidatos, no sé si es el mejor. O sea, para mí sí, porque creo que es el que tiene mucho más experiencia de los otros tres. Pero obviamente para mí y para muchos es el más querido. Hoy por hoy no sé si es lo que Belgrano necesita, ¿se entiende? Hoy no sé si es lo que realmente Belgrano está buscando. Y cuando digo lo que Belgrano está buscando me refiero a lo que Artime está buscando. Entonces, también hay que ver si por ahí se puede adaptar. Además, no creo que tampoco el ruso se quiere ir de Lanús, está bien, acaba de ganar el clásico. Lanús que está ahí peleando por entrar a la Sudamericana. Entonces, no creo que tampoco el ruso quiera abandonar Lanús. Ojo, porque por ahí si se lo proponen, por ahí si se lo proponen, sabiendo que Belgrano es su casa, es su vida, como alguna vez lo dijo, yo creo que lo puede pensar dos veces. A ver, ahora, hay que ver si Zelinski se adapta con los jugadores que tiene, porque reconozcamos que el plantel que tenía el ruso Zelinski antes era un equipazo que le ganaba a cualquiera, y que justamente el ruso Zelinski hizo eso, porque me acuerdo que en su momento agarró un Belgrano que estaba último en la B Nacional, lo deja cuarto, va a la promoción con River, hace la campaña histórica que ya todos conocemos, y termina justamente permitiendo que Belgrano sea un equipo reconocido y temible, temido por los demás, por los grandes, por los otros equipos, pero Russo Zelinski se adaptó a esos jugadores y que eran y que era un equipazo. Para mí el mejor plantel que hemos tenido por años. Obviamente el mejor plantel que Belgrano tuvo, creo que opinión popular o opinión compartida, es el del 2015, también con el Russo Zelinski. Ahora, Pablo Lavallén. Pablo Lavallén que también, a relación de Russo Zelinski, también tendría su segundo ciclo en Belgrano de Córdoba. Y ojo, porque según información de Universo Celeste, me parece que están, no sé si iniciaron las negociaciones, pero que se encamina para que Pablo Lavallén pueda ser el nuevo técnico de Belgrano y que tenga su segundo ciclo. Y acá es donde me quiero detener también un poquito más preciso, más tranquilo. Acá quiero hablar más detalladamente. Recordemos que Pablo Lavallén llega a Belgrano en el año 2018, en un Belgrano que estaba, ya no era el mismo Belgrano del ruso Zelinski, claro está. Rosso Zelinski ya se había ido por su tiempo, creo que estuvo después de Tete González, después de Tete González creo que estuvo el Gallego Méndez y creo que estuvo Madelón, si no me equivoco, no sé si fue así el orden, pero creo que esa fue como la seguidilla de técnico que tuvo Belgrano. Y llega Pablo Lavallén. Un Pablo Lavallén que con lo poco que tuvo, con el Belgrano horrible que tenía, lo hizo jugar algo. Hizo que Suárez esté en su mejor momento, que literalmente Suárez casi nos saca del descenso solo. Justamente después pasa todo el quilombo con Suárez, pero no me voy a meter en eso porque no va al video, ¿no? Pero lo hizo jugar a Belgrano de una manera mucho más hermosa, más cómodo, más tranquilo. Era un Belgrano que ya ganaba, que rescataba puntos, sacó un montón de puntos Belgrano en ese torneo gracias a Pablo Lavallén. Y yo recuerdo que lo que pasa con Pablo Lavallén es que se queda fuera de Sudamericana, perdiendo con Temperley, me acuerdo 3-2, pero por culpa de Acosta, Acosta se come dos goles, me acuerdo, y yo ahí lo empecé a poner muchísimo en la lupa y lo empecé a odiar, por una cuestión en que justamente Acosta nos perjudica a nosotros, no sé si él pasa a Sudamericana, pero la oportunidad de por lo menos pelear y meterse. En ese momento creo que también estaba Rondo Pérez como presidente, entonces también el problema que tuvo la Ballena es que no le dan los refuerzos que le había pedido, que necesitaba, y por eso es que se termina yendo, porque no, obviamente tampoco cumple el objetivo que era clasificar a Verano Sudamericano. Después, justamente la temporada siguiente, Verano termina descendiendo a manos de Diego Cela,
tampoco va el caso, pero yo creo que Lavallette a todo esto también es una persona que ya estuvo en el club, que conoce, que tiene un poquito de historia en el club, ¿sí? Y que me gustó el rendimiento mucho que tuvo porque creo que, obviamente sacando a Farré fue el mejor técnico que tuvimos en estos 5 años, 5 o 6 años, más o menos. Porque fue justamente un Belgrano que se animó a jugar algo, que rescató puntos importantísimos, puntos que necesitaba sacar y que obviamente los terminó obteniendo por el rendimiento que Pablo Lavallén le dio a Belgrano. Creo que Pablo Lavallén, según estoy leyendo, no sé si es cierto, ya más en estos días de información va a ser más concreta, se va a hablar mucho más. eh, obviamente, eh, creo que según se está diciendo, Pablo Lavallén está en Córdoba. Creo, según están diciendo y según leí, pero no me quiero fiar en esa información porque es de una cuenta de TikTok donde lo saqué a no saber y no se está dando mucho tampoco. O sea, en los próximos días, según la página oficial, ya otros medios más conocidos de Belgrano van a hablar. Mientras tanto, es una incertidumbre. Pero todo parece indicar que Lavallén puede ser como el de mayor porcentaje a ser el técnico de Belgrano. Pero también por una cuestión de que creo que es lo que más se adapta a lo que quiere Belgrano, a lo que necesita y a lo que quiere Artime también. Y que creo que justamente es lo que más necesita. Creo que Russo Zelinski no se necesita tanto en Belgrano hoy, de la forma en la que Belgrano debería y tiene que jugar. Justamente por la visión de juego que también tiene el ruso. Y ahora quiero entrar justamente en esta persona, el Apache, Carlitos Tevez. Acá también hay una cuestión rara, ¿sí? Porque Carlos Tevez no tiene nada que ver con la historia de Belgrano, ¿sí? Es cierto que uno cuando construye una historia es porque por primera vez pisa el club, como pasó con el Russo, como pasó con Pablo Lavallén, que fueron personas que agarraron a Belgrano en determinados momentos de la historia, vinieron, formaron su juego y listo. Ellos ya escribieron un pedacito de historia en el club. Carlos Tevez no tiene nada que ver con Belgrano. ¿Sí? O sea, le ha metido goles a Belgrano, es cierto, pero no tiene nada que ver y no tiene ni siquiera un pedacito, no está ni siquiera cerca de lo que es Belgrano. ¿Qué pasa con Tevez? También otra cosa. Tevez, a diferencia de Pablo Lavallén y del Russo Zelinski, es el que menos experiencia de director técnico tiene y que no sé si nos va a ir tan bien. Ojo con esto, porque con Central dentro de todo le fue bien al Apache. Y lo que tengo que rescatar de Carlitos Tevez, que es lo que hizo con Independiente, es que con Independiente hizo una más o menos parecido a lo que hizo con Pablo Lavallén en Belgrano en su momento. Independiente estaba en zona de descenso, nadie quería agarrar el fierro caliente y vino Tevez, se hizo cargo, agarró ese fierro caliente, se puso el equipo al hombro, se hizo socio de Independiente y lo termina sacando de la zona de descenso y casi lo clasifica a los cuartos de final de la Copa de la Liga pasada. No la de este año, sino la del año anterior. Si no me equivoco, creo que fue así. Entonces, Carlos Tevez es cierto, no sé si es un técnico que convence en este tiempo, pero es cierto que se hizo cargo en un momento que se tenía que hacer cargo y lo hizo bien, cumplió. Fue un técnico que cumplió, no fue un técnico exorbitante, extraordinario, no. Cumplió, hizo las cosas como las tenía que hacer. Se termina yendo por ciertos resultados también que lo terminan perjudicando, que hacen que Independiente no clasifique a ciertas copas, que esto que el otro, pero sí se hizo cargo de una situación crítica en Independiente y rindió bien. Le ganó un clásico justamente a Racing cuando Racing estaba a cargo de Fernando Gago. Y a ver, obviamente la falta de experiencia y la falta de historia que comparte claramente a Tevez no lo hacen candidato. Se habló de Tevez por una cuestión de que Tevez estaba libre, creo que no estaba dirigiendo y también TVT Sport lo hablaron y era como de lo que se estaba hablando. ¿Sí? Ahora yo creo que Tevez ni siquiera va a ser técnico de verano, creo que no, o sea, acá también implica un poco de relación, pero yo creo que no hay nada que relacione o que vincule a Belgrano con el Apache. Es cierto que Apache fue un jugador de clase mundial, que jugó en Boca, que jugó en el Manchester United, campeón de Champions, campeón de Libertadores, campeón intercontinental, jugó en Europa, en el West Ham, en el City, en el United, como dije, en la Juventus, jugó en Chile en su momento, volvió a Boca. Pero una cosa no quita la otra, obvio, ojo. Una cosa es ser jugador y otra cosa es literalmente ser un técnico. No es lo mismo. ¿Cuántos jugadores brillantes cuando les tocó ser jugadores se lucieron y cuando fueron técnicos realmente no sirvieron como técnicos?
Tevez no tiene nada que ver con la historia que tiene Belgrano, digamos. No se comparan en nada, no se relacionan en nada. Y es el más inexperto de los otros dos. Ahora, ¿es mala? Y en parte sí, en parte no, porque a ver, Tevez tampoco quiere un técnico que hacía destacar un montón, pero que sacaba puntos a veces de la galera que vos decís cómo lo sacó, ¿viste? Y a ver, ¿cuál de los tres se compara más o se necesita más en Belgrano? Y hoy por hoy creo que Pablo Lavallén es el que más apunta justamente por las razones que ya dije anteriormente. Yo en su momento también puse al Beto Fernández por una cuestión de que era una persona del club, conoce a los jugadores y que como jugó con ese 4-4-2 contra San Lorenzo, terminó rindiendo y les fue bien. Y que la reserva siempre, siempre llega a instancias finales. Ahora, yo creo que va a seguir en reserva justamente también porque es un técnico que hace falta en reserva y porque creo que le va bien y que es un técnico que por ahí le sirve más de estar en reserva que estar en primera división. No sé qué va a pasar, es una incertidumbre, es toda una incógnita por el momento, pero está en ese que veremos. Estaremos atentos a lo que vendrá, a lo que será, y díganme ustedes cuál es el técnico que por ahí convence más en el plantel. Si Russo Zelinski o si Pablo Lavallén, que por ahí pueden tener ambos su segundo ciclo, o si Carlitos Tevez, por ahí algunos lo ven con buenos ojos y le dan, qué sé yo, una fichita de cómo le puede ir. Yo creo que no. Yo creo que Pablo Lavallén apunta más por lo que sea la situación hoy a ser el nuevo técnico que Belgrano. Sin embargo, Belgrano le faltan 2 fechas más y, y bueno, a ver qué va a pasar en este fin de la liga profesional. Por mi parte ya está todo dicho. Como siempre lo digo, suscríbanse, denle me gusta al video, compártanlo, síganme. Que bueno, estamos da poquito creciendo cada vez un poquito más. Es un pasito, pasito a pasito. Nos vemos en el próximo análisis de Belgrano en la semana, si Dios quiere. Y bueno, díganme también en los comentarios ustedes qué es lo que opinan. ¿Cuál debe ser el mejor técnico de verano? ¿Cuál es el que apunta mejor? O si tienen alguna otra teoría, otro técnico que por ahí suene y les guste a ustedes y que por ahí pueda servir en verano, que lo digan también. Por mi parte, gente, está todo dicho. Nos vemos, cuídense, un abrazo muy grande y que Dios los bendiga muchísimo. Hasta la próxima.